Bendiga, aquí nuevamente tu hermano Alexander con otro corto mensaje de exhortación a tu vida. En el día de hoy estaré hablando sobre depender de Dios. Depender de Dios y no de nuestros recursos es lo que Jesús dio como ejemplo a su paso por la tierra, pues su conexión con Dios fue tan perfecta que jamás hizo nada sin consultarlo primero con el Padre. En Juan 6, 1 al 13 podemos ver cómo Jesús alimentó a más de 5,000 personas con tan solo 5 panes y 2 pescados. Y vemos cómo Jesús demostró que es posible superar situaciones imposibles. Algunas personas quizás pensarían que Jesús hacía estas cosas porque era Dios, pero cuando Él vino al mundo renunció a su divinidad. Aunque seguía siendo Dios, Jesús en la tierra era un hombre común y corriente como tú y como yo. Pero la gran diferencia era la comunión, la intimidad que Él tenía con el Padre, en su completa conexión con Dios, que le permitía depender Él totalmente de Dios. Podemos ver en Juan 5:30 dice: no puedo hacer nada por mí mismo porque no busco mi voluntad sino la voluntad del Padre. Jesús en la tierra dependía totalmente de Dios y lo demostraba consultando al Padre en todo lo que hacía. Jesús ayunaba, oraba y estudiaba la palabra de Dios. Este estilo de vida en Jesús lo mantenía firme en las tentaciones, porque la Biblia narra que fue tentado muchas veces. Jesús permaneció santo en la tierra, pero no por ser Dios, sino porque dependía totalmente del Padre, y su conexión con Dios era totalmente perfecta. Era la total dependencia de Dios la que le permitía a Jesús hacer los milagros. Los milagros de Jesús no eran evidencia de su deidad, porque muchos en la Biblia lo hicieron sin ser Dios, como Moisés, Pedro, Pablo, Elías, Eliseo y muchos más. Todos ellos, incluyendo a Jesús, eran solo instrumentos de Dios para hacer milagros, y lo lograban enteramente porque su dependencia de Dios era total. Ahora bien, ¿qué debemos hacer nosotros para depender de Dios? Depender de Dios significa reconocer el señorío de Jesús en nuestra vida, y no es fácil, porque a pesar del ejemplo que Jesús nos dejó en depender del Padre, muchos cristianos no aprenden a depender de Dios. La mayoría de las personas, cuando enfrentan las dificultades de la vida, tratan de resolverlo todos con sus propios recursos sin tomar en cuenta a Dios. Pero no debería ser ese el caso de los cristianos. Porque ¿cuál sería la ventaja de ser cristianos si vivimos de la misma manera que viven los demás que no lo son? Debemos aprender a depender de Dios, como Jesús nos enseñó, pero para hacerlo debemos tener intimidad. Siempre menciono la intimidad, tener santidad y obediencia con Dios, como lo tuvo Jesús aquí en la tierra. Nuestra dependencia en Dios debe ser total, del mismo modo como un bebé que depende de su madre. Por último, un bebé no hace nada por su cuenta, porque no puede hacerlo y no sabe cómo. Asimismo, nosotros debemos ser con Dios, no hacer nada sin consultarle primero a Él. Y eso es bien difícil, pero no imposible. No olvides compartir este video para que sea de bendición y edificación a muchas personas. Suscríbete a mi canal de YouTube para que reciba los nuevos videos que voy subiendo. Y recuerda, piensa, medita y ora a tu Padre que está en los cielos. Dios te bendiga.